Nuevamente en La Nación Más, trepa el número de homicidios en la ciudad de Rosario. Gustavo Carabajal. Exactamente, otro asesinato. Estamos viendo imágenes del lugar donde anoche mataron a Roberto Benítez, de 27 años. Esto es Ruillón y Seguí, en Rosario. Fue acribillado por sicarios, lo llevaron en un auto particular. No esperaron la ambulancia porque estaba muy grave. Este hombre de 27 años al hospital de emergencias Clemente Álvarez. Ya había llegado lamentablemente sin signos vitales. Otra víctima de esta ola de violencia que viene sacudiendo Rosario. 64 asesinatos en lo que va del año. Una buena noticia entre tanta mala información, malas noticias que surgen. Están reaccionando favorablemente algunos de los chicos heridos en la balacera ocurrida en la zona del pasaje María de los Ángeles al 1400 en Rosario, donde mataron a un chiquito de 11 años. Había nenes heridos, están evolucionando favorablemente. Bueno, enhorabuena. Vamos a hablar con un periodista, la verdad, de fuste, de esos periodistas que vos te sentís orgulloso de compartir la profesión, que aparte ingresó a la política como legislador y demás. Es un tipo realmente conocedor del tema, riguroso en la información y, como primera cuestión, gran gente, gran persona. Estoy hablando de Carlos Del Frade, que está en Rosario. Carlitos, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, qué gusto charlar con vos, qué gusto encontrarnos en este momento hablando de estas cosas que nos sensibilizan a los dos casi con seguridad. Totalmente. Es una pregunta ociosa la que voy a hacer, pero la hago igual. ¿Pasó algo desde la balacera al supermercado Los Rocusos hasta ahora, desde los ámbitos gubernamentales, para mejorar la situación? Tuvimos una reunión de 5 horas de la Junta Provincial de Seguridad el día jueves, Luis, en donde el primer informe que dio el ministro de Seguridad, Brilloni, a mí me puso muy mal. Yo casi me descompongo cuando le dije que no alcanzaba con decir que iba a haber drones, cuando en realidad lo que se trata es de mostrar, por ejemplo, las imágenes que ustedes estaban mostrando recién de Ruillón y Seguí, donde estuvo el homicidio de este muchacho de 27 años. Allí funciona una escuela, Luis. Cuando superás la calle te encontrás con una escuela encerrada en donde hay un lugar abierto. Ahí está, por detrás de esos Fonavis te vas a encontrar con una escuela, la Lola Mora. Allí en la Lola Mora el año pasado tuvieron 3 víctimas, 3 chicos adolescentes también. Eso no se resuelve con drones, se resuelve con presencia activa, virtuosa del Estado, para que genere, entre otras cosas, que los chicos recuperen la tranquilidad. Yo cuando te digo virtuosa, Luis, es porque yo estoy convencido que todas estas bandas son todas narcopoliciales, que si no tuvieran los nichos de corrupción de la policía y del servicio penitenciario, esto no tendría el nivel de homicidio que ustedes están relatando en estos momentos. Y en esa reunión se volvió a negar diciendo que no había responsabilidad de la policía, lo cual es una barbaridad porque claramente todas estas bandas son narcopoliciales. Hasta que la política santafesina, de los grandes, de los que han manejado la provincia durante 40 años, no se jueguen con algo de valentía para sacar los nichos de corrupción de la policía, por más que te manden 1 millón de Robocop, no vas a solucionar el problema porque es de adentro hacia afuera. Pepe, déjame subrayar esto porque, Carlos, déjame subrayar esto porque es muy importante lo que estás diciendo. No va a alcanzar la saturación policial, no va a alcanzar los inhibidores de celulares, no va a alcanzar nada si no entendemos que la policía de Santa Fe está infiltrada por estas bandas narcos de las que son cómplices o lo favorecen. Sí, estos nichos de corrupción que hace 16 años que pasa así. Fíjate este dato, Luis. En el 2014 salió una resolución sobre los monos. Vos sabés que la justicia federal durante muchos años fue cómplice del narcotráfico, porque los monos y Alvarado, que son las principales bandas narcopoliciales, fueron juzgadas por la justicia provincial. Cuando se juzga por primera vez a los monos, la resolución es muy importante a mi entender. Yo siempre la subrayo, es muy importante. Dijeron: los monos se constituyeron en un gobierno de facto sobre 3 barrios de Rosario. Wow. Las Flores, La Granada y 17 de agosto. Mirá qué definición precisa. Gobierno de facto. Gobierno de facto, es decir, dejan de lado la democracia y ellos te imponen las relaciones económicas, las relaciones laborales, las relaciones habitacionales, porque te usurpan casas
durante 6 meses meten a otra familia que paga durante 6 meses, después la echan y la vuelven a meter. Pero vos te das cuenta de lo que Entonces, está diciendo, insisto, no por elogio pavo. Delfrade es uno de los tipos que desde el principio empezó a escribir de este tema. Es un periodista ultra riguroso y está diciendo, hay 3 barrios de la ciudad de Rosario que coincide con lo que nos decía los otros días Mónica Fein o Clara García, no recuerdo. Clara García, que son 13... El 13% de la superficie de Rosario con 11 lugares específicamente. En este 13% hay un gobierno de facto. Se terminó la vigencia de la ley como conocemos nosotros y ejercen los narcos la ley que ellos imponen. claro, Es esto. y a eso sumale vía onda, porque la justicia federal durante muchos años fue cómplice. Empezaron a llegar gente nueva, fiscales nuevos que están trabajando bien. Y uno de esos fiscales dijo hace 2 semanas atrás que vía onda, vos lo conocés, Sí, Luis, en la sí. zona oeste de Rosario. Hace poco tiempo empezó a ir el viejo cantero que empieza toda esta historia en 1998 con un cargamento de 40 kilos de marihuana. Pero bueno, ahora se divide del grupo de los monos y ahí en vía onda constituye lo que dice este fiscal federal, un estado paralelo. La misma definición que gobierno de facto. ¿Por dónde pasa la solución? Claramente, la política tiene que recuperar los barrios sin fuerzas militares, sino sacando a los nichos corruptos de la policía para que los que se suban al patrullero, en lugar de cuidar al búnker o al nido de armas que se alquila o se vende para matar a los pibes, cuida a la gente. Eso es lo que tiene que hacer. Eso se lo propuso el gobernador de la provincia, se lo propuso al intendente municipal, porque si seguimos con la misma receta de los últimos 40 años, volvemos al fracaso y a repetir esto de los números de la violencia que van a ser cada vez mayores. Carlos, lo que vos decís es que los policías en Rosario son empleados de los narcos directamente. Un grupo sí, no todos. Hay un pero grupo, sí, un grupo. Sí, sí. Bueno, acá tenemos Corbellini, Queberto, que toda... Baella en Santa Fe. Lo de Corbellini es muy importante porque ha sido poco mencionado y yo te sumo un dato más que probablemente te surgió en las últimas horas porque hubo un allanamiento muy importante el día viernes, Sí. en donde aparecieron policías que junto a Luis Novarecio por primera vez lo empezábamos a ver en la década del 90. Sí, señor. Por ejemplo, el nombre de Alejandro Franganillo. Sí. Ese hombre se hizo famoso porque trabajaba con la doctora Laura Inés Cosidoy en la Justicia Federal y demás cuestiones. Bueno, hoy era el secretario de Seguridad de una ciudad cerquita de Rosario, que se llama Granadilla, y empieza a involucrarse nada menos que en el delito, para mí, tan tremendo o más hoy que el narcotráfico en Rosario, que es el tráfico de armas. Hoy es muy fácil encontrar un arma. Y junto a él había otro policía exonerado, Juan José Raffo, que se había hecho famoso por denunciar la corrupción policial. Después terminó preso 5 años por formar parte de los monos. Y ahora está prófugo. Y está prófugo porque alguien de la Agencia Federal de Informaciones, AFI, vendió el dato y el tipo logró hacerse prófugo. Y el otro que estaba era el ex jefe de la policía rosarina hace meses, Marcelo Mendoza, actual jefe de policía de Villa Constitución. Para que quede claro, a la policía no lo nombra el Espíritu Santo, lo nombra el gobierno de turno. Por eso es indispensable que se despierten los partidos grandes. En primer lugar, para pedirle disculpas a la gente. Y en segundo lugar, para enfrentar a estos nichos de corrupción que generan zonas liberadas y gobiernos de facto en los barrios. Danos una pintura, hace una crónica de las tuyas, Carlos, breve, de qué es hoy vivir en la ciudad. Porque sabes que nosotros nos indignamos desde acá con la balacera al supermercado de Antonella Rocuzzo, pero digo, anteayer mataron a un pibito de 12 años, hirieron a una beba de 2 y no pasa nada. Dame una pintura de lo que es hoy vivir en Rosario, en el común y corriente de la gente. Hoy lunes a las 8 de la mañana, las calles del centro y del macrocentro estaban atestadas, no se podía pasar, no había colectivos, no había taxis, lo que significa que esa cultura obrera de la ciudad obrera sigue empujando a la gente a seguir haciendo de este lugar un lugar maravilloso en el universo. Esa resistencia, ese salir a laburar todos los días, incluso de la gente que recibe balaceras, que recibe apretadas, que sufre el asesinato de chicos de las escuelas, que sigue levantando las persianas de los comercios, que sigue yendo a laburar, es la mejor prueba que el narco no ganó
como dijo increíblemente el ministro de Seguridad, sino que Rosario va a ganar por esa resistencia de cultura obrera y porque sus grandes mayorías les vamos a ganar a estas mafias. En la lucha de la suma y la resta, como decía un viejo poeta argentino, a la larga es aritmética. Los que son más le van a ganar a los que son menos, Luis. ¿Sentís que fue una, no sé, qué sé yo, no quiero decir frivolidad, no es la palabra, porque es una tragedia que hayan baleado el supermercado de los Rocuzzo, pero que fue una cosa clásica que la Argentina se conmueve porque hay un apellido como Lionel Messi y no le dio bola antes como correspondía al tema Rosario? Sí, sí, generó mucha bronca, mucho malestar, especialmente en el barrio. Pero por eso hay que empezar a ver lo que está de fondo. Lo que está de fondo es esto que vos decías antes, los chicos. Vos sabés, Luis, que para mí eso empezó el 20 de diciembre de 2020. El 20 de diciembre de 2020 se hace una audiencia pública en el Centro de Justicia Penal y sale un muchacho que se llama Brandon Bay, que en ese momento tenía 25 años y era el líder de una banda, Los Gorditos. Y sacan los audios de esa causa, audios judiciales, legales. Y en esos audios escuché el término, porque en la ferocidad del término está la violencia que estamos viviendo. Una de las órdenes a sus tirastiros era reventarle la cabeza a un bebé de un tiro de una pistola. Dios mío. 20 de diciembre de 2020. Ahí dije, chau. Se terminaron todo. Aquellos valores. Claro, porque ¿qué se terminó, Luis? Aquello que nosotros de pibe habíamos crecido con los pibes, no. Bueno, sí, eso empezó el 20 de diciembre de 2020. Este año, cuando se dan las cifras oficiales de los asesinatos, en el año 2022 tuvimos 7 asesinatos, 7, de chiquitas y chiquitos menores de 1 año. ¿Por qué? Porque se había legitimado tirar contra los bebés a partir de ese audio que se difundió. Carlos, ¿vos te acordás que también en 2020, no, en 2021 o 2020, sí, principios de 2021, principios de 2022, ahí en Granero Baigorria, en un casamiento que salían de una fiesta de casamiento. El triple crimen de Ibarlucea, en realidad. Exacto, el de Ibarlucea. Ahí mataron a un chiquito. Sí, claro. Bueno, eso tiene más que ver con las conexiones internacionales y con este fantasma que anda dando vuelta por toda Sudamérica sobre que los negocios que hoy pasan por el río Paraná, porque nadie controla lo que entra y lo que sale por los puertos, es el primer comando capital. Y el hombre baleado, los hombres baleados, los hombres vinculados a ese triple crimen de Ibarlucea tenía contacto con esta organización que ahora en agosto cumple 30 años, que el primer comando capital, la mayoría de sus integrantes están dentro de la cárcel de San Pablo. Sí, y esa es la presencia más clave de lo que está pasando también en la zona. Carlos, me quedé con lo que mencionaba del tema de la policía, ¿no? La corrupción policial, que es un tema del que ningún político habla. Les estuve preguntando a los que entrevisté en los últimos días si un plan para atacar el narcotráfico en Rosario que no incluya una purga de la policía y una purga del servicio penitenciario es un plan serio. Y todos evaden las respuestas. ¿A vos te parece que no quieren meterse con la policía por complicidad o por miedo? El resultado es el mismo. Yo siempre digo que el miedo y la complicidad económica tienen el mismo resultado. No se hace nada y siguen los nichos de corrupción trabajando. Pero vos que estás ahí en el día a día, ¿cuál es tu sensación? A mí me da mucha pena que te digan esos otros dirigentes políticos. La verdad que me da mucha pena, porque yo creo que hay gente buena en todos lados y también creo que hay gente mala en todos lados. Pero claramente la mitad de los monos cuando fue metida preso eran policías, la mitad de Alvarado eran policías. Siempre las bandas son narcopoliciales. Por eso para mí es indispensable ir en contra de los nichos de corrupción, levantando a la gente que hace bien las cosas, porque claramente hay que hacer eso. Pero desde la política, porque lo que siempre se hace es reemplazar al comisario de la 20, de la décima, de la segunda, con otro. Y chau, sonaste. Carlos. Porque en esta estructura la caja está podrida. Hay manzanas sanas, pero la caja está podrida. Claro. Es al revés de la frase del sentido común. Carlos, hoy el gobierno de Perotti ¿tiene decisión de encarar esto que vos estás diciendo, meterse con la corrupción? No. O sea, el gobierno de Perotti no tiene esta decisión. No, porque incluso sale a negar que haya complicidad policial. Entonces, yo lo respeto mucho. Incluso él se acercó después de esta charla tan intensa que tuvimos el jueves, diciendo que hasta llegaba a pensar como yo sobre la idea de que estuviera un civil ahí, pero
yo después veo las conclusiones, lo que salen a decir. ¿Viste cuando había una vieja frase de ladrarle a la luna? Acá tiran la responsabilidad a la luna. Entonces discutimos si el ejército sí, el ejército no. Dentro de poco vamos a discutir si vienen los marines yanquis o no a Rosario. Y es una barbaridad. Esto empieza de adentro hacia afuera y de lo cercano a lo lejano. Son bandas narcopoliciales barriales. Hay que recuperar los barrios. Pero para eso hay que eliminar los núcleos de corrupción de la policía. Última pregunta que te hace Pancho Olivera, Carlitos. Carlos, que la amenaza haya sido sobre la familia de Messi, ¿puede cambiar algo o sí crees que va a seguir todo igual? ¿Cambió algo? Lo habrás visto por todo el bullicio que se hizo alrededor del tema, pero en la profundidad no ha cambiado mucho. Porque ahora se van a votar leyes que suponete pueden colaborar. Por ejemplo, dijeron que iban a venir máquinas para que lea la cara de la gente a ver si tiene un pedido de captura. No está mal, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es recuperar la tranquilidad en los barrios, y para recuperar la tranquilidad en los barrios es recuperar los barrios desde la política. Esto es lo que hay que hacer. Querido Carlos, un fuerte abrazo. Mi admiración de siempre. Gracias, Luis. Un privilegio charlar con vos. Un abrazo grande. Gracias. Yo no sé si tomamos nota de algunas cosas que fundamentadamente se dicen. Hay barrios en la ciudad de Rosario donde hay un gobierno de facto que ejercen los narcos y dicen cómo laburás, cómo salís a la calle o no salís a la calle, cómo vivís. Hace 16 años, dice Del Frade. Insisto, es uno de los tipos que más conoce. Germán de los Santos, Hernán Lascano, Carlos Del Frade, para mí son los tres tipos que más saben de la cuestión narco en la ciudad de Rosario. Entonces te dice, hace 16 años, bueno, tomaron estos tres barrios y deciden, ponen las normas. Y aparte pueden hacerlo porque tienen dinero como para comprar en la desesperación de mucha gente que está viviendo postergada. No pasa nada. El dinero y balas. Obvio. O te disciplinan con la plata o te disciplinan con la... A Mauro, ¿te acordás? Mauro es el señor que le habían baleado la Casa Blanca, sí, que hablaba con Jean Libares, que pedía por favor, le mandaba... hablando a través de la cámara nuestra, que estaba con el móvil de la Nación Más, le hablaba a los narcos diciendo, yo no tengo nada que ver con... Se equivocaron. Se equivocaron, yo les pido por favor que no me valen más, me van a matar a uno de los chicos. Entonces digo, y aparte, si no los convence a los funcionarios por básica sensibilidad de lo que pasa en Rosario, convénzanse de que esto no es un fenómeno aislado que no puede trasladarse, porque ya se está trasladando al conurbano, cerquita donde están ustedes. Ayer la ciudad de Rosario, a través de una multisectorial, emitió un video para mí muy conmocionante, porque habla de la ciudad que yo conocí, la ciudad de la que estamos todos orgullosos. Y a lo mejor, siempre pienso en las esposas, esposos, amantes o favorecedores de los funcionarios que tienen que tomar decisiones, que lleguen un día a la casa y digan, che, ¿no vas a hacer nada? Rosario pide paz. Sí. No es muy difícil lo que se está pidiendo. Por supuesto, estamos en todas las redes sociales para que nos escribas. En lo personal soy